Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. I'm coming again, Youth to Christ around the world. En estos momentos damos lectura de Sagradas In Escrituras. this moment, we give reading to the scripture. Y la misma se encuentra en el libro de Romanos capítulo It's 14, found in Romans chapter 14, del 1 al terminar. verse 1 to finish. Romanos Romans capítulo 14, chapter 14, del 1 al terminar. verse 1 to finish. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se le ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien de sí no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Yo sé que confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. We read the word of God in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Accept anyone who is weak in faith, but don't argue about doubtful issues. One person who believes he may eat anything, but one who is weak eats only vegetables. One who eats must not look down on one who does not eat. And one who does not eat meat, the one who does not eat must not criticize the one who does, because God has accepted him. Who are you to criticize another household slave? Before our own Lord he stand or falls, and stand he will, for the Lord is able to make him stand. One person considers one day to be above another day, someone else considers every day to be the same. Each one must be fully convinced in his own mind. Whatever observes the day, observes it to the Lord. Whoever eats, eats to the Lord, since he gives thanks to God, and whoever does not eat, it is to the Lord that he does not eat. Yet he thanks God. For none of us live to himself, and no one dies to himself. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whatever we live or die, we belong to the Lord. Christ died and came to life for this, that he might rule over both the dead and the living. But you, why do you criticize your brother? Or why do you look down on your brother? For he will all stand before the judgment seat of God. For it is written, As I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God.
So then, each of us will give an account to himself in God. Therefore, let us no longer criticize one another, but instead, not to put a stumbling block or pitfall in your brother's way. I know and I am persuaded by the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. Still, to someone who is considered a thing to be unclean, to that one it is unclean. For if your brother is hurt by what you eat, you are no longer walking according to love. But what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. Therefore, do not let your good be slandered, for the kingdom of God is not eating or drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Whoever serves the Messiah is in this way acceptable to God, and approved by man. So then, we must pursue what promotes peace and what builds up one another. Do not tear down God's work because of food. Everything is clean, but it is wrong for a man to cause stumbling by what he eats. It is a noble thing to not eat meat, or drink wine, or do anything that makes your brother stumble. But do you have faith? Keep it in yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. But whatever doubts stands condemned if he eats, because his eating is not from faith, and everything that is not from faith is sin. Amen. Padre Celestial, Celestial Father, gracias por tu palabra. thank you for your word. Gracias por ella. Thank you for it. Permite que la vivamos, Allow us to live la it, entendamos. to understand it. Bendice la fe de la audiencia, Bless the loyal audience, nuestros our gobernantes, governors, nuestro ministro. our minister. Bendice a cada uno de tus hijos. Bless each one of your brothers. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus, Amén. amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again in our program, Youth to Christ Around the World. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestro panelista. It's a privilege and honor to present our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother, George Moon. De nuevo contra su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with your program, Youth to Christ Around the Tenemos un World. tema muy interesante. And we have a very interesting theme. Bienaventurado Blessed of heart el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. are the ones who don't condemn themselves in what they approve. Óigame bien el tema. Here will the theme. Bienaventurado Blessed are the el heart que no se condena a sí mismo who does not condemn himself en lo que aprueba. in what he approves. Está basado en Romanos capítulo 14, And based in chapter 14 of Romans, del 1 al terminar. verse 1 to end. Romanos 14, Romans chapter del 14, 1 al terminar. verse 1 to finish. Cuando Pablo dice aquí bienaventurado, And when Paul says blessed of heart y la palabra significa felices, and happy, ¿qué está diciendo él cuando dice bienaventurado? what does he mean by when he says blessed of heart? Que tenemos que estar gozosos That we have to be joyful en el Señor. in the Lord. Tenemos que tener la paz en el You have Señor. to have the peace in the Que no Lord. sea ni el alimento, You have to be nor the food ni nada lo que está alrededor nuestro, or nothing around o lo us, que está enfrente de but nosotros, only what's in front. nos haga que nosotros mismos nos condenemos. Allows us for ourselves to be condemned. Dios purificó, God purifies, Limpió. died, santificó sanctified todo el alimento y todo lo que hay en esta tierra. all the food and element in this world. Ahora que esté contaminado, Not that it be ¿de qué contaminated, está contaminado? and then it's contaminated Del pecado. of sin. Pero todo tiene control Dios. But all God has control of. Si somos bienaventurados, If you're blessed of heart, tenemos que tener gozo you have to have joy y no una excusa. and not an excuse. Que si como esto, If I eat this, que si el hermano come esto, if my brother eats o that, hace de esta manera, or does it this o lo way, piensa de esta manera, or thinks of this, ¿quién soy yo para juzgar? who am I to judge? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Because we have a God who are powerful. Amén. Amen. ¿Por qué mucha gente aprueba muchísimas cosas Why do many people approve a lot of things y creen que están bien? and think they are good? Entonces Pablo ahí dice, bienaventurado, entiende, el que no se condena así Paul says, blessed are the ones that don't condemn en lo que themselves la persona aprueba. and what the person approves. ¿Qué está diciendo entonces en todo ese tema? What does it mean in that entire theme? Sí, nos justificamos ante Dios. You justify yourself in front of the Y Lord. la justificación, ¿qué es lo que nos hace? And what does justification do? Que nos escondemos de lo que hacemos. You hide what you do. Y ante Dios, And in front of God, todo es luz. everything is light. No hay nada oculto delante de There's Dios. nothing hidden in front Así of que la God. justificación como servidores de Dios, If you continue with justification in front eso of no nos God, ayuda a nada. that helps nothing. Más bien hablar de la verdad, But better to talk the mantener truth, la verdad, to drive the truth, que es Cristo Jesús. which is Christ, Y estamos en la gloria de Dios, and you're in the glory of God, en la presencia de Dios, in the presence of en la God, comunión con in Dios. the commune. Porque si estamos en la verdad, Because when we're in the truth, estamos libres. we're free. Ahí es que entra el gozo That's where joy y enters. entra la paz. And enters peace. Amén.
Sí, feliz aquel que vive conforme a Dios. Happy is the one that lives according to God. Después dice, bienaventurado aquel que no se condena. Hence, blessed are the ones who do not condemn Hay themselves. muchas cosas que estamos aprobando. And there's a lot of things that we're approving. Hay muchas cosas que estamos And a haciendo. lot of things that we do. Hay muchas cosas que nosotros aceptamos. And many things that we do accept Que no le agrada a Dios. that aren't pleasing to God. Entonces nos condenamos sin darnos cuenta. So you condemn yourself without noticing Como it. decía el varón, As the brother said, es una justificación. it's a justification, Y el único que nos justifica es el Señor and Jesucristo. the only one who justifies is the Lord Christ. Por lo tanto, So, queremos que ustedes entiendan, amigos televidentes, they're telling you we want you to understand que somos bienaventurados that we're blessed cuando hacemos lo que Dios dice. when we do what God tells us. Leamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romans chapter 12, verse 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Entonces, tres cosas que Dios demanda 3 things that God demands para que seamos felices. for you to be happy. Y es derogativo divino. The derogatory divine. Sí. O sea, el hombre a veces ruega al otro hombre. A man begs another man, Y eso no está bien. and that's not right. Al único que podemos rogarles a Dios. The only one you do beg is God. Cuando Pablo dice, viene, os rogamos, hermano, When Paul says we should beg brothers, se ve, está implicando a Dios. implying God, Que tenemos que hacer lo que Dios that we have dice. to do what God tells us to. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Present our bodies in a live sacrifice. Entonces hay muchas cosas que nosotros aprobamos en nuestro cuerpo. There's a lot of things that we approve in our body. Muchas comidas que no son de Dios. A lot of food that aren't God's. Muchos vestidos que no son de Dios. A lot of things that aren't from God. Mucha adoración que no son de Dios. A lot of things that aren't. O sea, aprobamos muchas cosas So we approve a lot of things que Dios no nos ha mandado. that God hasn't told us. Y por eso dice, os ruego por la misericordia de And that's Dios why it says, I beg you on the mercy of God que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. to present your bodies in a living sacrifice. Y quiero que ustedes se centralicen en esta palabra. ¿Qué es un sacrificio vivo? Solamente eso. ¿Qué es un sacrificio vivo? Go more in depth. What is a living sacrifice? Una entrega total A complete giving ante Dios, in front of God. agradando a aquel Pleasing the que one nos llamó, who called que us, nos salvó who saved, y que nos ofrece vida and eterna. offers eternal Un life. sacrificio vivo. A live sacrifice, No hay nada que dejar there's nothing you should leave para Dios, for God, porque le pertenece a Dios. because God remains to Him. Amén. Muy bien. Sí, el Señor dice que todo aquel que no dejare padre, madre, tierra por causa de mí, Everyone who does not leave mother, father, or land for me no es digno de mí. is not dignified of me. Entonces un sacrificio vivo, So a live sacrifice algo que me cueste, is something that's going to cost you, algo que de valor, something of value, algo que me gusta. something that you like, Y yo tengo que sacrificarlo and you sacrifice it para Dios. for God. O sea, yo renuncio. So you renounce Es it. lo que dice el Señor. So what the Lord says, El que no renuncia a todo lo que posee the one who does not renounce everything to possess no puede ser mi discípulo. should not be my disciple. Entonces un sacrificio So a vivo live sacrifice es algo que me gusta is something that you like, y yo tengo que renunciar a and esa you cosa. have to renounce said thing. Es decir, decía David, So as David said, no haré nada para Dios que no me cueste. I won't do anything for God that won't cost me. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, los paganos, pagans, cuando hacían sacrificio, when they made sacrifice, se quedaban roncos, no ¿Qué? podían hablar they stayed mute y se asaban su cuerpo. and they slashed themselves. ¿Te ve? Y Samuel le decía, gritan más recio porque tal vez su Dios no está ahí, está de viaje. And Samuel said to them, maybe their God is asleep or gone. O ha salido para otro lugar. Or maybe he's just left the place. ¿Te ve? Y entonces, o sea, él se estaba burlando So he was making fun of, porque no hay otro Dios como Dios de because nosotros. there's no other God as the one above us. Todos son falsos. All are fake. Pero para ellos un sacrificio vivo era sajar su cuerpo, quedarse ronco, For them to make a sacrifice was to bloodlet and to stay mute, pero ellos eran pagados. but they were paid. Jezabel tenía que pagarle Jezebel had to pay them y lo forzaban, and forced them, lo obligaban, obligated, o si no lo mataban. or if not, you died. Entonces, por eso ellos hacían el So sacrificio. that's why they made a Pero el sacrifice. sacrificio que Dios demanda es voluntario. But the sacrifice that God asked for is voluntary. Número uno, que sea vivo. First, they had to be alive, Número dos, que sea santo. holy. Entonces, ¿qué es un sacrificio santo? So what's a holy sacrifice then? Santo, que no esté manchado.
Ok. A holy sacrifice is one that's not stained. Dice la palabra de Dios As the word of God says, que no entrará ni mancha ni arruga no stain or blemish en el trono de Dios. shall enter the kingdom of Ahora, the ¿por qué throne of God. por qué nos dice la palabra así? Why does it tell us like that? Porque sin santidad Because with holiness, no podemos ver a you can't Dios. see a God. Amén. Como dice el varón, un sacrificio santo And it said the life sacrifice es apartado, is departed. que no tenga contaminación, Should not be contamination. debe que sea puro. It should be pure. En cierta ocasión, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, The children of Aaron trataron de hacer un sacrificio a Dios, tried to make a sacrifice to God. pero entonces Dios lo mató porque ese era fuego extraño. But then God executed them because it was a strange fire. Estaban aprobando cosas que Dios no mandó. It was approving things that God didn't send them to. Estaban borrachos. They were drunk. Entonces ahí que está el problema, And that's where the problem que comes estamos in. aprobando cosas que Dios no ha mandado. That you're approving things that God hasn't sent. Estamos haciendo sacrificio Making a sacrifice que Dios no nos ha dicho que lo hagamos. that God didn't tell you to make. Y la gente se justifica. And the people try to justify Ah, no, themselves. yo estoy bien. No, I'm fine. Dios conoce el corazón. God knows the heart. Y lo que yo estoy haciendo es para Dios. And what I'm doing is for God. ¿Te mandó Dios a hacer ese sacrificio? Did God send you to do that sacrifice? Así que ¿de qué recompensa darás tú a Dios So what recompense would you give to God si tú ganaras a todo el mundo if you gained the entire y world perdieras tu alma? but you lost your soul? ¿Te estás dando cuenta? And do you notice? Así que ten cuidado lo que tú apruebas, And be careful what you approve, como dice aquí Pablo, as Paul says, porque te puede condenar. because it can condemn you. Y en tercer lugar, And the third place, sacrificio agradable a a Dios. pleasing sacrifice to the Lord. ¿Qué es un sacrificio agradable a What's a Dios? pleasing sacrifice to the Lord? Que es que lo acepte Dios. That God accepts it. Algo que Dios no lo rechace. Something that God won't reject. Algo que Dios se glorifique Él mismo Something that God will glorify Himself in en lo que estamos haciendo, and what we're doing. agradando a Él. Pleasing Him. Porque son muchos sacrificios que hay. Because there's a lot of sacrifices that there are. Y aún el hombre ha inventado otros sacrificios And even then, men invented some other y forms. cree que está agradando a Dios And they believe that they're pleasing y está God. lejos de agradar a Dios And they're very far from it. porque no está como lo que dice la palabra de Dios. Because it's not what the Word of God is telling us. Santo, vivo Holy and y live agradable a aquel. and pleasing to Him. ¿Quién es aquel? Es Dios. Who is Him is God. Así que tenemos que sea agradable a So we Dios. want it pleasing to God. Hay sacrificios que se hacen The sacrifice that you do, que pensamos que lo estamos agradando a Dios that you think you're pleasing God, y nada que tiene que ver nada con it Dios. has nothing to do with Him. Porque no solamente que ya me llama la atención Because for something that brings to an attention, cuando muchos expresamos que Dios conoce el corazón, as we express something as God knows the heart, pero también conoce el cuerpo, but knows the body also, conoce los pensamientos, knows the thoughts, conoce nuestra mirada, knows the Nos- look, conoce nuestro caminar, knows their path, no solamente el corazón. not only the heart. Entonces es una justificación. And it's justification. Todo aquel que dice Dios conoce el Anyone corazón that says God knows the heart, se está justificando a sí they're mismo. trying to justify their own Y acts. aquí el capítulo 14 de Romanos, And here in chapter 14 of Romans, no nos justifiquemos, it doesn't justify that. sino démosle gloria a But Dios, give the glory to God, porque también somos dirigidos because we're also directed por el poder del Espíritu by the Santo. power of the Holy Spirit. Si no está el Espíritu Santo, If the Holy Spirit is not por there, demás que dejemos de comer 10 días, 20 días, for as much as you sacrifice yourself, si no está dirigido por el poder del Espíritu if it's not Santo, directed by the Holy es Spirit, un sacrificio vano, it's a vain one, no agradable a not Dios. pleasing. Perdón. Por lo tanto, So, como decía el varón, as the brother said, tenemos que agradar a Dios. you have to please God. ¿De qué sirve que tú le hagas una comida a tu esposo o a tu esposa? What's the point of making a meal for someone Y la persona que entonces lo hace no se come la comida porque no le agrada. and said person doesn't eat the food because they don't like it? Cuando tú vas a un When restaurante, you go to a te restaurant, dan un menú they give you a menu y te preguntan qué tú quieres, and say, what do you want? cómo tú quieres esa comida. And how do you want O said sea, te la van a food? hacer a tu gusto. It's going to be to your liking. Y eso es lo que hace Dios. And that's what God does. Tenemos que hacer lo que Él dice que We do que hagamos. what He tells us to do. Por ejemplo, para hacer sacrificio, Okay, example, for a sacrifice, el cordero tenía que ser de un año, a lamb had to be a year, tenía que estar sano, puro, sin ninguna mancha, had to be healthy and without a stain para Dios poderlo for aceptar. God to accept ¿Te it. ve? Segundo, Second, el que iba a hacer el the sacrificio one who was going to make the sacrifice tenía que estar limpio. had to also be El clean. ministro tenía que estar santo The minister also had to be pure para poder presentar a Dios este to sacrificio. present God this sacrifice. Y no podía hacer lo que él quería, And they couldn't do what He wanted, sino lo que Dios decía. what God said. No importa qué costara no matter what it o costs cuán difícil era. or how difficult it is. Dios se encargaba de poner su Santo Espíritu Santo God would charge Himself to put the Holy para que te Spirit guiara en lo que tú ibas a to hacer. guide what He was going to do. ¿Me estás entendiendo? You understand? Ese es el tema que tenemos. That's the theme that we have. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo Blessed are the ones that don't condemn themselves en lo que aprueba. and what they approve. ¿Sabe cuántos sacrificios hace
hacemos hoy en día en la And iglesia? do you know how many sacrifices you make daily in the ¿Cuánta church? gente se suben al púlpito a cantar o a tocar Or how many people get up to the altar to sing o a or sing, predicar or to preach o a enseñar or to teach y no están puros delante de and Dios? aren't pure in front of God? ¿Están viviendo doble They're vida? living a double life. ¿No están santos? And they're not as holy. Entonces le están dando a Dios sacrificio So they're giving a good sacrifice to no God, vivo, not live, no santo not holy, y no agradable a and Dios. not pleasing to God. Le están dando sacrificio contaminado. They're giving a contaminated sacrifice. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Blessed are the ones that don't condemn themselves. Dios no acepta todo lo que le God damos. doesn't accept everything. Si hay un Dios exigente, se llama Jehová Dios de los If there's an ejércitos. exceeding God, it's God, the Lord of hosts. Él lo dice ahí en 1 Pedro capítulo 1 versos 15 y It 16. says in 1 Peter chapter 1, verse 15, 16. Dice, sé santo en toda vuestra manera de Be vivir. holy in every single way of life. Cómo yo me baño, How do you cómo yo me shower? How visto, do you dress? cómo yo duermo, How do you sleep? cómo trabajo, How do you work? cómo yo camino, How do you go? cómo hablo, How do you talk? cómo trato a mis hermanos. How do you treat your brothers? Tiene que ser santo esa forma. It has to be holy. ¿Entiendes? Entonces, So, si yo soy santo en toda mi manera de and if vivir, you're holy in every single way of life, entonces a Dios le agrada. then it's pleasing to the Lord. Dice que debe ser santo He should be holy porque Él es santo. because he is holy. Entonces, si Él es santo, So if he is holy, Él exige santidad. he exceeds holiness. Entonces, yo no puedo venir aquí a la iglesia So you can't come here to the church con una apariencia, to an appearance ¿entiendes? De santidad cuando no soy of santo. holiness when you're not. ¿Me estás entendiendo? And you understand that? Entonces, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Blessed are the ones who do not condemn Y themselves. estamos condenándonos And he's condemning porque ourselves estamos jugando a los hermanos. because you're judging the brothers. Dios puso unas cuantas leyes, God put such laws, pero esas leyes tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. but said laws have to be directed by the Holy Pero Spirit. ¿por qué hacemos muchas But cosas then why do we do a lot of en la things iglesia? in the church? Creemos que es para Dios, We think it's for sean God, líderes o hermanos o pastores, leaders or brothers, y creen que estamos agradando a Dios and think they're pleasing God, y Dios no está aceptando esas cosas. and God isn't accepting that. Cuando perdemos la visión de Dios, When you lose the vision, perdemos todo. you lose Yes. it all. Por más que hagamos, For as much as you porque do, todo va a ser la justificación nuestra. not everything will be justified by our means. Yo hago esto, I do that. yo predico, I preach. yo doy esto. I do this, Y esa es la justificación, and you try to justify it porque hemos perdido la visión because you don't have the vision de Dios. of God. Hemos quitado la mirada en Cristo You Jesús. took away your sight on Christ. Aquí en el capítulo que le había dado lectura al pastor Elías, And the lecture that the pastor gave, Primera de Pedro 1:16, 1 Peter chapter 1 verse 16, el 1:15 dice, vuestra 15. manera de vivir. your way of life. ¿Cuál es nuestra manera de vivir delante de Dios? What is our way of life in living in front of A God? eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Yes. And that's something that we need to ask God. ¿Cómo yo estoy delante de ti, How Señor? are you in front of the Lord? Y no justificarme, And not justify. no decir las cosas que estoy haciendo Not to say the things that we're o he doing, hecho or that o it's sigo done, haciendo, or that we continue sino to. cuál es mi manera de vivir But delante de Dios. what is the way of life in front of God? Si Él me pide santidad, If he asks for holiness, ¿por qué me pide santidad? why does he ask for ¿Para qué me holiness? pide santidad? For what reason? ¿Y por qué tengo que santificarme And yo? why do I have to sanctify? Para agradar a Él. To please him? Entonces debo santificarme. So then you should. Es nuestra manera de vivir, That's the way of life. nuestra manera de pensar. Your way to think. Porque tenemos unos pensamientos, You have certain thoughts, tenemos una mirada, a way, tenemos una manera de caminar a way to go. que no es correcto delante de That's Dios. not entirely correct in front of God. Pero en nuestro ser, But in our soul, en nuestra excusa delante de Dios, our excuse in front of God, estoy bien delante de I'm Dios. fine. Camino bien, I walk fine. estoy viendo bien, I'm looking estoy fine. pensando bien, I'm thinking fine. porque tengo a Dios. Because I have God. Pero Dios no está ahí. But God's not there. Porque si está Dios, Because if God's there, nuestra manera de vivir our way of life es agradable a is Dios. pleasing. Pastor. Amén, gracias, varón. Querido hermano o hermana o amigo, Dear brother, sister, friend, si tú estás haciendo las cosas para Dios, if you're doing the thing for God, ten cuidado be careful de que no te justifique, that you don't justify yourself. porque te puede condenar. Because it can condemn you. En segundo lugar, Second place, no diga que tú estás bien don't say you're fine si tú contradices la palabra de Dios. if you contradict the word of God. Por ejemplo, un ejemplo, solamente es un ejemplo que te voy a dar. Point an example. Dios dice God says, que lo que Él juntó no lo separa el hombre. the one who put together does not separate man. Hablando acerca del matrimonio. Talking realistically towards marriage. Y dice que si te casas, And if you get married, no te divorcies. don't divorce. Y si te divorcias, And if you divorce, quédate sin casar. stay without being married. Eso lo dice la palabra. That's what the word says. Que es basado al tema. It's based on the topic. Lea, varón, 1 Corintios capítulo 7. 1 Corinthians chapter 7, Vamos a ver del 10 al 12. 10 to 12. O sea, quiero que entiendan esto. And I want you to understand this Porque nos estamos justificando because you're y justifying nos estamos condenando and you're condemning porque contradecimos la palabra de because you Dios. contradict the word of God.
Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. I command marriage, but not I, but the Lord. A wife is not to leave her husband. But if she does, she must remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to leave his wife. But to the rest, I, not the Lord, say, if any brother has an unbelieving wife and she is willing to live with him, he must not leave her. Also, if any woman is unbelieving husband and he is willing to live with her, she must not leave her husband. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the Christian husband. Otherwise, the children would be unclean, and now they are holy. Eso dice la palabra. And that's what the Word of God says. Pero yo digo entonces, Okay, so I say, se me acabó el amor. love finished. Ya no te quiero. I don't love you. Ahora yo voy a rehacer mi vida y buscar otra persona. I'm going to reassess my life and then look for another person. Y sigue predicando y enseñando y todas esas cosas. Continues preaching and all sorts of things. ¿Tú crees que eso agrada a Dios? Is that pleasing to the Lord? Y digo, yo estoy bien, And say, I'm fine. pues yo estoy predicando y todo. I'm preaching and everything. Pero está contradiciendo la But palabra. it's contradicting the Te Word. está justificando a sí mismo. Are you justifying? ¿Te ves? Tú tienes que esperar ahora la voluntad de Dios. You have to wait for the will of God. Tú no puedes precipitarte You have to, don't rush yourself y aprobar la ley que Dios condena. and approve something that God didn't. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? And that's the general gist of what we're trying Si to Dios say. me dice, no haga esta If cosa, God says don't do that, y yo hago todo lo contrario a lo que Dios me and you dice, do everything exactly the opposite, entonces yo comienzo a justificarme que yo estoy you bien, try to justify your porque fine estoy que sirviéndole a Dios, because I'm serving God, pero estoy contradiciendo la but I'm palabra. contradicting to the Word. ¿Qué usted puede decir basado en What do eso? you say on that? Si la contradicción contra la palabra, And if contradiction toward the Word, una condenación para nuestra vida. it's a condemnation to the life. ¿Por qué? Why? Porque si Dios dice claramente que no se hace, Because if the Lord clearly states don't do it, Dios sabe por qué. He knows why don't do it. Pero si tenemos esa desobediencia delante de Dios, Meaning you have the disobedience in front of the Lord, ahí entra la justificación, you enter justification. ahí la expresión que yo estoy bien, This is the expression I am fine. yo hago esto delante de Dios, I do this in front of the yo Lord. agrado a Dios con esto I please God with this. y no lo estamos haciendo. And not doing it. ¿Por qué? Porque estamos condenando a nosotros mismos. Why? Because we're condemning ourselves. Si la palabra dice no, If the Word says no, es no. it's no. Dios sabe por qué. God knows why. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. He knows the past, present, and future. Así que dejemos ya de justificarnos delante de Dios. Stop trying to justify yourself in front of the Lord. De decir que si Dios dice que tenemos que esperar en la voluntad de Él, If the Lord says to wait in His will, ahí estamos agradando a Dios. that's what you're pleasing the Lord. Porque estamos esperando la voluntad de Because Dios. you're waiting for the will. Pero si hacemos lo contrario, But you do the opposite. no nos engañemos. Don't lie to La yourself. palabra no puede ser burlada. The Word of God won't be lied to. La palabra es la instrucción que nos dejó Dios. It's the instruction that God left. La palabra es donde está la vida The eterna. Word's where the eternal life Tú is. quieres perder tu vida eterna If you want to lose it por los deseos for the desires de este mundo, of this de world, los ojos, of the eyes, de la carne of the flesh, o la vanagloria de la vida or vanaglory of y lifestyle, perder la vida eterna. and then lose eternal life. Tú puedes hacer una balanza en tu vida, You can evaluate, en estar en la luz be in light o en las or in tinieblas. the darkness. Patrón. Amén. Sí, es importante lo que el varón acaba de decir, And it's important what the brother just said. porque Dios no se puede contradecir Because you can't contradict to the Lord. y nosotros no podemos contradecir a Dios, And much less we to Him. porque Dios no puede ser burlado. Because God can't make be fun of. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that the man reads, eso va a cosechar. everything he sows Si Dios te reaps. llamó a un ministerio, If God called you to a ministry, si tú eres hija o hijo de Dios if you're brother, son or daughter of God, y ama a Jesús and you love Christ, y guarda su mandamiento, and keep His commands, tú no puedes condenar a tu hermana o a tu hermano. you shouldn't condemn your brother or sister. Porque entonces lo está haciendo, Because if you're doing it, te está justificando. you're trying to justify. Ahora, basado a ese matrimonio, mira lo que dice ahí Romanos capítulo 3, del 1 al 4 al 5. Romans chapter 3, verse 1 to 4 or 5-ish. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuanto fueres juzgado. Aleluya. So what advantage does the Jew have, or what is the advantage of circumcision? Considerable in every way. First, they were entrusted with the spoken words of God. What then? If some did not believe, will their unbelief cancel God's faithfulness? Absolutely not. God must be true, but everyone is a liar, as it is written, that you may be justified in your words and triumph when you judge. Entonces yo no puedo justificarme. I can't justify Dios myself. me justifica. God justifies me. Por eso yo no puedo contradecir lo que Dios ha dicho. So I can't contradict what God said. Ahora vamos al capítulo 7 de Romanos, Now I'll go to chapter 7 of Romans, del versículo 1 hasta el 5. Yo digo no se pare. verse 1 to 5, and somewhere where. Aquí Pablo habla tanto en el sentido físico como en el sentido And espiritual. Paul's here talking both literal and spiritual. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere y es libre de esta ley, de tal manera si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Since I am speaking to those who understand the laws, brothers, are you unaware that the law has authority over someone as long as he lives? For example, a married woman is legally bonded to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law regarding that husband. So then, if she gives herself to another man while her husband is living, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law. Then if she gives herself to another man, she is not an adulteress. Therefore, my brothers, you were also put to death in the relation to the law through the crucified body of the Messiah, so that you may belong to another, to him who was raised from the dead, that we may bear fruit for God. For when we were in flesh, the sinful passions operated through the law in every part of us, and bore fruit for death. But now we have been released from the law, since we have died to what had held us, so that we may serve the new way of the Spirit and not in the old ladder of the law. ¿Tú ves lo que dice la palabra de Dios? And you see what the Word of God En says? Cristo somos libres. In Christ you are free. Si tú estás recasado o recasada, no importa. If you're married or remarried, Y viene el and you Señor, come to the Lord, tú eres nueva criatura. you're a new creation. ¿Te ves? Es cuando tú estás en la palabra, viviendo la palabra, It's when you're in the Word and living said y Word, voluntariamente tú te separas and involuntarily y separate, buscas a otro, and look for ahí que está el another. pecado. Te van a llamar adúltera o adúltera. that's a sin, adulteress or ¿Te adulterer. ves? Pero si de acuerdo a 2 Corintios 5:17, But according to 2 Corinthians 5:17, dice, si alguno está en Cristo, if one's in Christ, nueva criatura new es, creation they las are, cosas viejas all pasaron, things that pass, aquí todas son hechas nuevas. and everything's new. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí, What Paul's saying, en Cristo ya la ley no viene a in nosotros Christ the law isn't to us, porque estamos en la gracia. because you're in the grace. Hemos muerto You're dead al pecado, a la to carne. sin or flesh. Ahora cuando yo estoy, como dice la palabra de Dios, But as the Word of God dice que el says, pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. sin is the one who does sin. Sin is the one who commits sin, knows it. Cuando yo desobedezco la palabra, And when you disobey the Word teniendo el conocimiento, knowingly, ahí que me he pecado. that's where it's sin. Entonces, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Blessed are the ones that who don't condemn themselves with something they approve. Leamos del versículo 1 al 5 de Romanos para que usted hable. Romans 14, verse 1 to 5. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Accept anyone who is weak in faith, but don't argue about doubtful issues. One person believes he may eat anything, but one who is weak only eats vegetables. One who eats
One who eats must not look down on one who does not eat. The one who does not eat must not criticize one who does, because God has accepted him. Who are you to criticize another household slave before the own Lord? He stands or falls, and stand he will, for the Lord is able to make him stand. One person who considers one day to be above another day, someone else considers every day to be the same. Each one must be fully convinced in his own mind. Cuando habla de la debilidad en la fe, And when it's talking about the weakness in faith, que está diciendo que estamos alejándonos de Cristo Jesús. it's saying that you're getting separated or further away from God. Porque la fe es Cristo Jesús. Because the faith is Christ Jesus. Y si estamos débiles delante de Cristo Jesús, And you're good in front of Christ, entramos en contienda. you enter a conflict. Entramos en quién está bien o perdemos más tiempo en ver quién está bien o quién está mal delante de Dios. And you start to Exactly. lose out on what's good and what's bad. Y eso es lo que hace entonces que entramos en contienda. And that's something that enters conflict. Yo estoy bien delante de Dios. I'm good in front of Christ, Y entramos otra vez con la misma palabra, and you enter the same word, la justificación. justification. Nos justificamos nosotros mismos. You try to justify something on your own. Cuando dice la palabra de Dios, When you look at the word of God, si uno está fuerte, if you're strong, pero hay que entender también de la debilidad de la you fe. also have to understand the weakness in faith. La debilidad en la fe The weakness in es faith, que nosotros, Dios ha vencido la muerte. God overcame death. Cristo venció toda potestad de tinieblas. Christ overcame all sort of darkness. Pero si decimos que somos seguidores de Cristo, But if you say that you're followers of Christ, ¿cómo nos llaman a nosotros entonces? how do you call yourself? ¿Nos llaman débiles We call ourselves o nos weak llaman fuertes? or strong. Fuertes, Strong. porque estamos siguiendo a aquel que venció. Because we're going for the ones who overcame. Estamos obedeciendo a aquel que murió en la cruz You're obeying the one who died at the cross y resucitó and who y resurrected está vivo. and is alive. Si está vivo, If you're al alive, que seguimos nosotros, the one who followed, nosotros tenemos que estar vivos. you should also be Pero alive. nosotros estamos muertos en lo espiritual But you're dead spiritually porque no tenemos fe, because you don't have faith. no tenemos gozo, You don't have joy. no tenemos paz en nuestro You don't have corazón. peace in your heart. Pero decimos seguir al que es la fe, How do you continue? You continue what is faith, pero estamos lejos de esto. but you're far from it. Y entramos en contienda. And then you enter Y conflict, estamos señalando, and then you point out preguntándole que tú debes de estar bien delante de Dios pointing out that you should be good in front of o hacer God, esto delante de or you Dios should do this in front of Him, como yo estoy. as I do. Y ahí entra la And that's justificación. where you enter justification. No entremos en justificación. Don't enter that. Si el hermano o la hermana If the brother or sister come hasta lagarto, hay que dejarlo que coma. eats Animal. eats a different type of animal, then let him eat Hay it, que dejarlo que coma. and you have to let him eat. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que eso no está bien? Why do you have to say that's not good? Como que la comida es la que nos va a justificar delante de Dios. Food's going to justify us in front of God. Si Dios dice que purificó todo el alimento, If God says He purified all elements, nosotros lo que tenemos que hacer so that's what you have to do. es hablar de Cristo It's Jesús, talk of Christ, del vencedor, the overcomer, del que venció a Satanás, the one who overcame the devil, que venció la muerte, overcame death, que nos dio la libertad, gave us freedom, nos dio la puerta, they gave us the door, el camino, the way, la salida, the exit, para todo como estaban for nosotros, everything that we were with, a la libertad de adorar a to the Él, freedom of Him, de glorificar su nombre. to glorify His name. Dejemos las contiendas, You leave conflict, dejemos los que pensamos de una manera o de otra, and you think of one way or another, porque Dios no es sombra de variación, no tiene sombra de because He variación. doesn't have shades of variation. Dios es Dios. God's God, Y los que le servimos, and the one who serves tenemos them, que permanecer siempre en un pensar, you have to remain within the same school of thought, dirigido por el poder del Espíritu Santo. directed by the power of the Holy Spirit. Porque si no nos dejamos llenar del Espíritu Santo, Because if you don't let yourself get filled with the Spirit, ahí es que dice, vivamos y caminemos en el Espíritu Santo that's where it says you walk and be para in the poder Holy Spirit, glorificar to be able to glorify y no perder tiempo. and not lose time. ¿Qué come el hermano? What is the burden? ¿Qué deja de comer? Why does he stop eating? ¿Por qué obedece este día What do you expect today? o ve la noche? And what do you see tonight? Nos importa más de lo que estamos viendo alrededor. You care about more that's around. Debería importarnos más You should care y more, someternos más to submit more, del que está en los cielos, the one that's in the heaven, el que nos da vida what eterna. gives eternal life. Pastor. Pastor? Amén. No juzgue a nadie. And don't judge anyone. No condene a Don't nadie. condemn anyone. Ámalo. Love them. Perdónale. Forgive them. Restaúrale. Restore them. En Gálatas 6:1 dice, Galatians 6:1 si says, alguno fuera sorprendido en alguna falta, if one of you were to be surprised in whatever fault, vosotros que sois espirituales, we all who are spiritual restaurarle con espíritu de should restore him mansedumbre, with the spirit of gentleness. considerándote a ti mismo Considering yourself que no es atentado. that you shouldn't be ¿Te das tempted. cuenta? And do you notice? Así tú no te vas a justificar. That's how you justify yourself. Tenemos que ayudar a la You have to persona. help the one that who is, No importa cómo esté, no matter how they are, qué esté comiendo, Or what they eat. o qué no esté comiendo. or what they're not eating. Lo que dice la palabra What the word of God es lo que debemos says enseñarle, is what you have to teach. sin condenarle. Without
condemning. con amor, With love. con sabiduría. With wisdom. Esto es lo que Dios dice. That's what God Al said. blanco es blanco y al negro es White, negro. white, black, black. Si la persona está mal, If they're bad, lo ayudemos, they're good. lo levantamos Help him up. sin condenarlo. Without condemning. Pero dejarle ver que está, lo que está mal But let them see what's wrong. para que no se So you justifique. shouldn't be justified. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. A eso vino Cristo Jesús, That's what Christ came a, for. a enseñarnos lo que está mal. To show us what's wrong. Y como modelo, Él fue el ejemplo. As model, he was there. Y Él dice, venid a mí, It says, come to me, todos los que están trabajados y all who cansados, are tired and weary, y yo lo voy a and I'll descansar. let you rest. Para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, To hear the message of the word, vamos solamente a leer algunos versículos we're only going to read a few verses. del verso 7 en adelante, varón, y entonces después yo le entrego. Verse 7 and on, and they'll give it to you. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperando vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o sea ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. For none of us live to himself, but no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and came to life for this, that he might rule over both the dead and the living. But you, why do you criticize your brother, or why do you look down on your brother? For we all stand before the judgment seat of God. For it is written, As I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God. So then, each of us will give an account to himself to God. Therefore, let us no longer criticize one another, but instead decide not to put a stumbling block or pitfall in your brother's way. I know and I am persuaded by the Lord Jesus that nothing is unclean itself. Still, to someone who is considered a thing to be unclean, to that no one is unclean. For if your brother is hurt by what you eat, you are no longer walking according to love. But what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. Therefore, do not let your good be slandered, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteous peace and joy in the Holy Spirit. Whoever serves the Messiah in this way is acceptable to God as proved by man. So then, we must pursue what promotes peace and what builds up one another. Do not tear down God's work because of food. Everything is clean, but it is wrong for a man to cause a stumbling by what he eats. It is a noble thing to not eat meat or drink wine or do anything that makes your brother stumble. Do you have faith? Keep it to yourself. Before God, blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. But whatever doubts stand condemned if he eats, because his eating is not from faith, and everything that is not from faith is sin. Amen. Amén. Y lo que está implicando aquí es que no condena a tu hermano. What's implying is don't punish your brother. Él usa como ejemplo las comidas, He uses the example as food, pero no está hablando de eso. but not literally talking to Solo que food. la comida es a diario. Food is daily. Y a veces nos condenamos y peleamos el uno con el otro. And you condemn yourself one Lo que está another. diciendo es que vivamos por fe You have to live by faith. y que ayudemos al hermano And I get to help your brother. y que no nos justifiquemos, And not to justify, sino que vivamos conforme a but to Cristo. live according to the Lord. Él lo dice claramente. He says that clearly.
Este es mi mandamiento, This is my command. que os améis unos a To otros love one another como yo le as I amo. loved you. Que nos amemos To love one another. y que vivamos Get to live de acuerdo a su palabra, according to his word. sin justificar. Without justification. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias, ayúdanos a vivirla Allow us to live it y a no condenar a and nuestros to not hermanos. condemn our brothers. Aunque cometan el pecado, If they commit the sin, ayúdanos a restaurarlo allow us to restore y a them orar por and to ellos. pray for them. A enseñarles la To teach them palabra the word tal como es. so as it is. Te lo pedimos We ask en el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, with us the message of the word of God. al siervo y ministro de Dios, Jorge Ramón. Our brother George Vermeer. Amén. Damos lectura al capítulo de Éxodo, capítulo 4, I'll read chapter 4 of Exodus, del versículo 1 al 5. verse 1 to 5. Al libro de Éxodo, capítulo 4, Exodus chapter 4, al versículo de 1 al 5. verse 1 to 5. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Then Moses answered, what if they don't believe me and will not obey me, but say, the Lord did not appear to you? The Lord asked him, what is in your hands? A staff, he replied. Then he said, throw it on the ground. He threw it on the ground and it became a snake. Moses ran from it, but the Lord told him, stretch out your hand and grab it by the tail. So he stretched out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. This will take place, he continued, so that it will believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Amén. Amen. Hay una alabanza que cantamos en las congregaciones There's a song that they sing in the congregation. y decimos, Jesús, haz mi carácter. Lord, make me character. Cuando escuchaba esta alabanza, When he's heard it en el Espíritu de Dios, in the Spirit of God, vino este mensaje sobre por qué decimos nosotros, Jesús, haz mi carácter. and it says it came to him that why does it say God make us our character? Pero no nos conducimos como Dios nos dice. But we don't conduce ourselves as ¿A God qué se tells debe us. eso? So what's that? Ahora, ¿cuál Now. es nuestro carácter delante de What's our Dios? character in front of God? Este es el tema, ¿cuál es nuestro carácter delante de Dios? So that's the topic. What's the character in O front of cómo es God? nuestro carácter delante de Dios. Or what is our character in front O of cómo God? debe ser el carácter de un siervo de Or how is Dios. your character? What should be the character in front of Porque God? muchas veces nos venimos a Dios Because many times you come to God y hasta lloramos delante de and you Dios cry en una alabanza. in a song Porque este trae una letra, because it brings letters. esta alabanza. The song, Haz mi carácter, Señor make Jesús. me my character, Lord. Pero ¿cuál es el carácter que nosotros estamos pidiendo a But Dios? what are we asking? Un carácter en el cual nuestro pensamiento varía, A character that we vary. nuestro servicio a Dios es diferente, Our service to God is different. nuestra confianza en Dios la dejamos por algo que nos sucede. Our confidence in God is something that happened. Le alabamos a Dios porque recibimos una bendición. We pray to Him because we received a blessing. ¿Cuál es nuestro carácter? What's our character? Si hablamos de carácter en que está en la humanidad, And we talk about character in humanity. hay miles de caracteres. There's millions. Hay caracteres de emoción, Emotional, hay carácter de ser uno amoroso, lovable. pero estamos hablando lo literal, lo físico, Okay, that's literal en el hombre. in the man. Ahora, lo espiritual de Dios. Now, spiritually, ¿Cuál es nuestro carácter que Dios quiere que nosotros what's tengamos? the character that God wants us to have? Y cómo es presentar nuestro carácter delante de Dios. And what's the way to present a character in front of God? Aquí en el capítulo 4 de Éxodo, In chapter 4, Exodus, vemos a Moisés. we see Moses Fue preparado, prepared. fue llamado He was y called. fue enviado He was sent. a un carácter de Dios. The character of God. El carácter que tenía anteriormente, The character that un carácter anteriorly, humano, he was a human. cuando nosotros tenemos, como hemos tenido nosotros antes de conocer a Dios, As he had before knowing o God. que Dios llegara a nuestras vidas. As God gets to our life. Teníamos diferente We carácter. have a different character. Ahora que decimos servirle a Dios, Now we say to serve God, tenemos que tener un carácter, you have to have character. y no un carácter positivo, And not a positive no un one, carácter de Dios, a character of un God. pensamiento de Dios, A thought, una manera de vivir delante de a way to Dios, live in front of Him. glorificando y Glorifying, alabando a Dios. praising Him. ¿Por qué entonces, en el primero, para tener un carácter de Dios, And first to have a character of God, es un servicio a Dios? it's a service. ¿Cuál es nuestro servicio a Dios? What's a service? ¿Qué le servimos a Dios? Who do we serve? ¿Qué le damos a Dios? What do we give? ¿Es agradable? It's a pleasable, ¿O, pleasable o es algo como lo hacemos a diario?
or something we do routinely, o algo que nosotros decimos que estamos bien delante de Dios. something we do is in front of God. ¿Cuál es that's nuestro good. servicio a Dios? What's the service? Aquí vemos nosotros un hombre de Dios Here we see a man of God. que vio a Dios, That we see God conoció a Dios, knows him, estuvo cerca de Dios close to him, y Dios escuchó la voz de Dios, and heard the word of God. cual le dice, quita tus sandalias porque el lugar que pisas es santo es. When he says, take off the sandals because the ground you're stepping on is holy. Y así nos dice Dios a nosotros. And that's what God tells us. Así nos dijo cuando nos llamó, That's what he does when he cuando calls us, nos escogió, when he chose us, cuando cambió nuestras vidas, when he changed our que lives. quitaron las sandalias, Take off the el sandals, calzado, the belts, que dejáramos todo, leave everything porque veníamos cansados, because they're tired, atribulados, tribulated, con angustia, anguish, con dolor, pain, con enfermedad sickness, física, physical, mental, mentally, espiritual. spiritually. Pero Él nos cambió. But he changed Y them. así le dijo a Moisés, And so he said to Moses, quita tus sandalias, take off your sandals porque estás en un lugar santo. because you're in a holy place. Ahora bien, nuestro servicio a Dios, Not a service to God. nuestro carácter a Dios. The character. Vemos nosotros que cómo cambió el carácter de Moisés. You see how the character of Moses changed. Pero aún cuando había hablado con Dios, But when he talked to God, vemos nosotros en los versículos más adelante, look at verses further on, del 7 en adelante, 7 and on. que Él no solamente se excusa, Not only excuses, sino la manera que Él dice que no lo puede hacer. but as much as he says he can't do it. Y así somos nosotros los servidores de Dios. And that's us a service to God. Yo no lo puedo hacer I esto. can't do this. Mejor manda a otro. Send someone Mejor else. que lo haga otro. Let someone else Y do it. nos excusamos delante de Dios. And you excuse yourself. Pero decimos nosotros But you say que tenemos el carácter de you have Dios. the character of God. Cantamos esa alabanza. You sing the Haz mi song. carácter, Señor Jesús. Make my character. Pero nuestro carácter, But our character débil delante de Dios. is weak. Nuestro carácter, Our character no agradable a Dios. is not pleasing. Y el servicio a Dios, And service to God. ¿cuál es nuestro servicio a What's your Dios? service? Es una firmeza, It's confirming. es una creencia, It's a belief. una certeza, Knowing. una convicción. A conviction. Porque yo no puedo predicar la palabra de Dios Because you can't preach the word of si yo God no creo lo que Dios hace. if you don't believe in what O God del does. poder de Dios. Or with the power of God. Para predicar To preach, hay que tener la convicción you have to have the conviction de que Dios es Dios. that God is God. Que Dios tiene su poder. That someone has the power. Que Dios puede manifestar That God can manifest su gloria their glory en medio de las in the debilidades, middle of weakness. en medio de las situaciones. In the middle of problems. Dios hace su God voluntad, makes his will. pero tengo que tener un carácter But you have to have character. delante de In Dios front of God, para que Dios so that God se manifieste. manifest this. No puedo tener un carácter You can't have a character como un servidor de Dios as a servant of God en una debilidad. in a weakness. Vemos nosotros lo que dimos lectura capítulo 14 de Romanos. We gave reading chapter 14 of Si estamos Romans. débiles en la fe, If you're weak in faith, ¿qué podemos darle a Dios? what do you give God? Tenemos que estar fuertes en la fe, You have to be strong in the en faith Cristo Jesús. and in Christ. Un gran ejemplo que nos ha dejado Cristo Jesús, A great example that God left us, pero nosotros no lo seguimos. but we don't do it. Solo decimos que lo We conocemos, say that we know, que le servimos a Él. that we serve Him, Pero ¿en qué manera le but servimos? in what way? Por eso, ¿cuál es el servicio en este capítulo 4? So what's the service in chapter 4? ¿Cuál es nuestro servicio a Dios? What's the service to God? En el versículo 5 Verse 5 dice aquí el capítulo 4 de Éxodo: of chapter 4 of Exodus. por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. This will take place, he continued, so that there will be believed that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Ahora, mucha atención con el versículo 6. Le dijo: además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. And verse 6, it says, in addition, the Lord said to him, put your hand inside your cloak. So he put his hand inside his cloak, and when he took it out, his hand was diseased like snow. El versículo 7 dice: dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Then he said, put your hand back inside your cloak. He put his hand back inside his cloak, and when he took it out, it had again become like the rest of his skin. Así como a Moisés le dio muchas señales, And he gave Moses a lot of signs. así como Dios le mostró su poder de Dios en Moisés, God showed the power through Moses. ahí así lo ha hecho con nosotros. He's done it with us. Pero estamos débiles en la But fe. you're weak in faith. Nuestro servicio a Dios no es Our agradable. service to God is not pleasing. Nuestro carácter a Dios no es Our agradable. serving to God is not Tenemos pleasing. que tener un carácter. You have to have a Y el character. carácter no es que conocer la Biblia. And the character is not knowing the El word. carácter no es predicar en diferentes It's lugares. not preaching in other places. No, es el carácter delante de Dios. It's the pleasing in front Que of le God. agrade a diario That's pleasing nuestra daily. manera de vivir, Our way of life. nuestra manera de servicio a Dios. Our way of service to God. Y no solamente en el servicio. And not only the Viene service. el número 2, Look at 2.
¿Cuál es la confianza en Dios? What's the confidence in God? Muchos decimos servirle a Dios. Many say serve Le God. decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, Many say you have God in your heart, pero no confiamos en Dios. but you don't Y have por eso que confidence. entra todas estas situaciones. That's why it says Todas esas situations, debilidades. all the weakness, Nos llega una situación all the problems, y perdemos la fe en Dios. and you lose the faith. Perdemos la confianza en Dios. You lose confidence. Un carácter, un siervo de Dios And a servant of God debe tener confianza. should have confidence. Yo no hablo el 100%, You don't talk 100, sino una vida total Have a total y life completa and y complete. entregada giving en la mano de Dios, in the hands of God, en una confianza en and the Dios. confidence in God. De lo que se pueda mover, The one who can de lo move que se pueda ver muerto, or see dead, Dios lo va a resucitar. God will resurrect. Porque yo confío en Because Dios. it's confident in God. Yo creo en Dios. I believe in God. Y así debe ser el servidor de And Dios. that's how the servant of God should be. Tener un carácter To have en una confidence confianza en Dios. in a character in God. Confiamos y confiamos, You believe and believe, pero no vemos el poder de but don't see Dios. power. Porque la debilidad en Because nosotros, weakness in us, que es la fe, which is faith, no la tenemos fuerte. we don't have strong. Cualquier situación que nos Any acerca, problem that gets close, perdemos la confianza en we Dios. lose our confidence. Y ahí es que está la expresión. And that's where the Lo expression, que le agrada a escuchar a Satanás. what's pleasing to the devil. Dios me dejó. God led me. Dios me abandonó. God led, Cuando Dios God está abandoned cerca de when nosotros. God's close. Otro de la manera, el carácter del siervo de Dios. Not our character of the servant of God. ¿Cómo le creemos a Dios? How do you believe God? Muchas enfermedades hay en los cuerpos There's a lot of sickness in the bodies de los servidores de Dios. of the servants of God. Y afuera también hay muchos que están enfermos. And there's also a lot more sickness outside. Tanto físico, So much physical, mental, mental, espiritual. spiritual. Pero no vemos nosotros la sanidad. But we don't see healing. No vemos el milagro. We don't see miracle. Porque no le creemos a Because we Dios. don't believe Him. Decimos servirle a Dios. We say to serve Pero God, nuestra fe o nuestra creencia but our faith and beliefs está lejos de are Dios. far. Por eso que tenemos que tener un carácter. That's why you have to care. Cuidado cuando cantas una alabanza. And when you sing a song, Jesús, haz mi carácter. Jesus, make my Porque el character. carácter de Dios Because the character of mantiene God su mirada en Cristo is Jesús. to maintain His eyes on Him. El carácter del siervo de Dios The character of the servant of se God mantiene firme en los caminos de Dios. maintain His eyes. No puede venir una variación en su mente. You can't have variation. No puede ser una ola en la vida en el servicio a Dios. Can't be a wave in the service of God. Cuando hablo de las olas del mar, We're talking about the waves of the sea. algunos hemos tenido la oportunidad de ver cuando hay olas de mar que suben y bajan. Most people seen the waves of the ocean when it rises Y and así falls. es nuestra creencia en Dios. And that's the belief of God. Hoy le creemos a Dios, One day you might, mañana medio le creemos a Dios tomorrow maybe y half. pasado perdimos la creencia en Dios. Next day you don't have it ¿Dónde anymore. está el carácter de Where's the Dios? character? En nosotros. In us. Por eso que la alabanza, cuando cantes esa alabanza, That's why when you sing the psalm, debes reconocer que Dios ha cambiado tu you carácter. should recognize that God did change your Porque con character. Dios dice en su Because palabra God says in His Word, que si estamos en Cristo, if you're in somos Christ, nueva you're a new criatura. creature. Todas las cosas viejas All pasaron. old things have passed. Todos los pensamientos, All the thoughts, toda nuestra manera de all ver the las ways cosas to see things se quedaron atrás. are stayed back. Ahora lo que vemos Now we see es la gloria de Dios, the glory of God. el poder de Dios, The power of God. estar en la paz de Dios, To be at peace. en el gozo de Dios. And the joy, Pero tenemos que dejar but you have to have que Dios nos vaya moldeando cada día. that God be molding us daily. Así como le dijo Jeremías, And it said to Jeremiah, ve cómo hacen las vasijas. go to the pot maker's house. Hay un procedimiento que pasa. There's a procedure La that vasija. happens. Nosotros pasamos We pass. y nos llama a nosotros And He calls us como oro. like gold. Tenemos que ser aprobados. You have to be approved. Nos tiene que meter al fuego, al problema, a la situación, You have to throw us into the problem para hacernos nuestro carácter. to make our character. Y carácter no de humano, And not of a un human carácter character, espiritual, but a spiritual one. que podamos vencer a Satanás, That could overcome the devil. podamos luchar con You could Satanás. fight, Porque la lucha no es con carne ni Because con the fight sangre, not flesh or blood, sino con Satanás. but with the devil. Y para vencerlo, And to overcome tiene him, que ser con el Espíritu has to be with the Santo. Holy Spirit. Es tener un carácter de It's Dios. to have a character of God. Así como es tu carácter. How is your character? Mucha A debilidad. lot of weakness. Hoy cambias. It's a lot of Mañana change. decides servirle más a Dios. Maybe serve God more. O mañana dices que Dios se ha alejado de ti. Or tomorrow you say that God, let's go. ¿Cuál es tu carácter? What is the character? Tú que estás detrás de la cámara, Are you behind que the estás viendo camera? este programa, Look at the program. hazte la pregunta. Make the ¿Cuál es question. mi carácter delante de What is Dios? your character in front of God? ¿Verdaderamente soy un siervo de Dios? Is it truly His character of ¿O God? solamente soy un número más en una Or congregación? is it a number more in the congregation? ¿Cuál es mi carácter delante de Dios? What is the character in front of God? El que tiene carácter de Dios The one who has His character of God puede servirle a Dios, can serve Him, puede confiar en Dios, can believe in Him, puede creer en Dios. can believe. Ahora el cuarto es, The fourth is, ¿cómo le alabamos a Dios? how do you praise Him? Decimos darle gracias a Dios You say it pleases God cuando estamos verdaderamente debilitados en una enfermedad when you're truly weak in a situation o que las situaciones, las cargas son muy or fuertes. when the problem's a lot. Vamos en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo
en el capítulo 5 de Romanos, Chapter 5 of Romans, de versículo 3 al 5. 3 to 5. Romanos capítulo 5, Romans chapter 5, del versículo 3 al 5. verse 3 to 5. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Not only that we Aleluya. rejoice in our afflictions, because we know that our affliction produces endurance, endurance produces proven character, and proven character produces hope. This hope does not disappoint, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us. ¿Tienes prueba? You have a problem? Dios puede tomar tu prueba. God can take your problem. ¿Tienes carga? You have charge? Dios puede tomar tu God carga. can take your problem. Porque dice que la prueba Because the problem, produce confianza. Produces character. ¿Confianza en quién? character who? ¿En el predicador? In the preacher? No, No. en Dios In the God Todopoderoso. of powerful. ¿Cuál es What tu is carácter your delante de character in Dios? front of God? Pastor. Amén. Qué lindo, ¿eh? Good. ¿Cuál es tu carácter? What is your character? Tiene que ser santo. Has to be holy. La Biblia lo dice The Bible claramente. says it clearly. El que se acerca a Dios, The one who gets close to God crea que le hay. knows that there is. Es pues la fe, It's by the faith, la certeza de lo que se espera believing that it's there, y la convicción and de the lo que no se conviction that ve. it's not there. ¿Cuál es tu What is your carácter? character? ¿Tiene carácter de Dios? Do you have a character of God? ¿Vive en santidad? Do you have the holiness? ¿Cree tú en el Señor? Do you believe in the Lord? Esa es la parte del carácter. That's a part of character. Como decía el As the predicador. preacher said. Ando por el Do you go Espíritu. by the Spirit? Si vivimos por el If you live by the Espíritu, Spirit, andemos you por go el by the Espíritu. Spirit. ¿Te ves? No hay condenación there's no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for the ones who are in Christ. Los que no andan conforme a la Those not carne, who are in the flesh, sino conforme al but according to the Espíritu. Spirit. Señor, gracias Lord, thank you. por tu Thank you palabra. for your word. Gracias, oh Dios. Allow us, Lord, Fórmanos el for the carácter character de Jesucristo. of Jesus Christ. Que andemos en la to santidad believe in the Holy de Spirit tu Espíritu. of your Spirit. Te lo pedimos We siempre. ask- En el nombre de the name of Jesús. Jesus, Amén. amen. Nos veremos la próxima semana con el Señor. We see you next week with the Lord. Si Cristo ha venido, pues lo esperamos muy And Christ pronto. has come with us. Mientras el varón se despide. Let's say goodbye. Bendiciones. Blessing. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Blessing until next week. Con Dios.